El gobierno de la mañana, la Z101, frecuencias compartidas. Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Buenos días, don Álvaro. Buenos días, compañeros. Buenos días al país. En una entrevista que se le hiciera en las últimas horas al Papa Francisco, él dice, abro comillas, el chisme es peor que el COVID-19. Y relata obviamente una situación interna que vive en el Vaticano y todo ese tipo de cosas, y llama a la gente como a trabajar más y a dedicarse menos al chisme. Y cuando yo cojo esa frase del Papa Francisco y la transporto desde Roma hacia la República Dominicana y conjugo la frase de Francisco con el último tuit, que parece que no durmió anoche, pues lo hizo bastante tarde, Roberto Fulcal, dice lo siguiente: compañeros del Partido Revolucionario Moderno, aliados, amigos, les pido, les ruego y les instruyo prudencia y racionalidad en sus declaraciones. No vinimos a perseguir, dañar ni encubrir, sino a servir a la nación con eficiencia, justicia y ética. El deber obliga. Abrazos. Y postea al presidente Luis Abinader en su cuenta de Twitter y a doña Milagros Ortiz Bosch. O sea, esas declaraciones de el buen amigo ministro de Educación, Roberto Fulcal, yo la conecto con lo que acaba de decir el Papa y la advertencia o el llamado de atención que hace, obviamente, el que fue jefe de campaña, quien fue jefe de campaña, hombre de confianza de Luis Abinader, ministro de Educación, un educador, y que tiene autoridad para hacerla por los vínculos que él tiene con Luis Abinader. Felipe, que lo que acaba de decir el Papa no es nada sencillo. El Papa acaba de, en pocas palabras, descifrar la situación que él está resistiendo en la Iglesia Católica. Claro. Y dijo que el principal chismoso es el diablo. Y que el diablo, que es el principal chismoso, es el que está llevando la división a la Iglesia Católica. Y que los obispos deben de resistir. Que eso no puede seguir pasando. O sea, eso no es sencillo. Así es. Y yo lo digo y quiero hacer esa referencia porque aunque Fulcal no habló de chisme aquí, no habló de chisme obviamente, pero quiero conectarlo cuando Fulcal le pide, le ruega, le implora y al mismo tiempo le instruye a sus amigos de su partido prudencia, racionalidad en sus declaraciones. ¿Y por qué lo hace Fulcal? Aunque él no dice como lo dice el Papa, es para que esa prudencia, esa racionalidad en las declaraciones públicas que están haciendo algunos funcionarios del PRM no se traduzca entonces en un chisme. Porque al final eso es lo que está ocurriendo. Traducir declaraciones a veces destempladas, declaraciones que luego usted tiene que poner a recoger y tener que recogerla sin ningún tipo de argumento, sin ningún tipo de datos, solamente por el imaginario, a veces obviando la realidad cruda que está viviendo la República Dominicana, porque estamos en medio de una situación de estado de emergencia. Y declaraciones, por ejemplo, como la que recientemente dio la designada gobernadora de La Vega, que definitivamente afectan la imagen del gobierno en sentido general, y la situación que se está dando en muchas demarcaciones donde la dirigencia PRMista está en protesta permanente porque quieren cargos y designan a un funcionario aquí, ellos dicen que no es ese y se envalentonan, e incluso por ahí por Villa González nombraron a una funcionaria y la presión fue tanta que al otro día tuvieron que destituirla y nombrar al que ellos querían o a la que ellos querían. Entonces todo eso está afectando definitivamente la imagen del gobierno y del partido. Pero obviamente que él no se está refiriendo a esos conflictos.
obviamente que no, porque él no se está refiriendo a una funcionaria de tercera categoría, tal vez de La Vega, no se está refiriendo a esos conflictos internos que son normales y que pueden ser manejables. Él se está refiriendo a muchas declaraciones de funcionarios y dirigentes del PRM de primera línea. Y yo quiero conectar eso entonces con las declaraciones que emitió ayer el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que dice lo siguiente. Primero le hace un llamado al presidente Luis Abinader y le pide que le haga un llamado de atención a sus funcionarios para que eviten estar haciendo declaraciones sin fundamento contra exfuncionarios de la gestión de Danilo Medina. Ojo al Cristo, no le está pidiendo que no hagan los sometimientos que tienen que hacerse si hay cualquier tipo de irregularidad. Dice textualmente, si tienen algún documento que validen su denuncia, que nosotros consideramos irrespetuoso, que procedan a someter a la justicia, a consideración de la justicia y de los jueces, para que sea la justicia que juzgue la imputación de esos compañeros, dice el Partido de la Liberación Dominicana. Y obviamente hace referencia a la declaración de Tony Peñaguaba. Dice que en la primera semana varios ministros del gobierno revelaron supuestas irregularidades dejadas por sus antecesores del Partido de la Liberación Dominicana, entre ellas la denuncia que hizo Tony Peñaguaba, coordinador del Gabinete de Política Social, de que 100.743 personas fueron incluidas en el programa Quédate en Casa y que no son pobres. No son pobres, dice el periódico. Ya Tony aclaró aquí en el Gobierno de la Mañana que el tema no es si son o no son pobres. Él lo que alega es que hubo una violación al procedimiento, un procedimiento que lo envía la coordinadora del Gabinete Social, doña Margarita Cedeño de Fernández, y que ese procedimiento parece que se saltó. Ahora lo que hay que determinar en una auditoría es si esa persona son o no son pobres y dentro de qué categoría al final se encuentra. Entonces, hago esto porque obviamente esto tiene que tener una conexión con esa reunión que tuvo el Comité Político, el acercamiento que tiene el ministro de Educación con el presidente Luis Abinader y las declaraciones de él, que no son unas declaraciones del ministro, sino unas declaraciones de un dirigente político con fuerte vínculo, porque postea directamente al presidente Luis Abinader. Y está claro que Luis no iba a emitir esas declaraciones, pero tenía que colocar una persona ahí con suficiente autoridad política como el jefe de campaña para que hiciera el llamado. Y por eso él habla textualmente y dice que el deber obliga, pero además dice que no, dice en su tweet, dice, no vamos a perseguir, dañar ni encubrir, tampoco esas declaraciones, en ese tweet que colocó la madrugada de hoy, Fulcar, dice que va a haber encubrimiento. Y hablo de esa palabra encubrimiento porque parece ser que el gobierno está siendo sometido a una presión muy fuerte por parte de un sector que fue aliado de ellos. Y por eso le hace el llamado de atención a sus aliados, porque no solamente al PRM. Él dice, compañeros del PRM, aliados y amigos, incluye un abanico global. Y da la impresión entonces de que el PRM está siendo sometido a fuertes presiones por parte de gente de partido político o de sectores que estuvieron aliados al Partido Revolucionario Moderno en medio de la campaña electoral y que quieren cabeza, quieren sangre en la arena. Entonces tú, obviamente, que esas declaraciones llaman la atención y le dicen, no, esto se va a hacer, pero hay que hacerlo con prudencia. ¿Y por qué yo creo que esto hay que hacerlo con prudencia? Porque aquí olvidan que si hay un crimen que en términos constitucional no prescribe, es el crimen de la corrupción. El crimen de la corrupción no prescribe. Pero además, Felipe, el que tiene el deseo
de manera seria, de forma responsable, en el que haya sanción a la corrupción, el que está en eso de manera objetiva y seria, no puede pretender que hoy día, 7 de septiembre, haya ni siquiera un solo proceso. ¿Por qué? Porque lo primero es que debe investigarse cada una de las diferentes administraciones que está recibiendo cada uno de esos funcionarios, encaminar procesos de auditoría, de revisión, y luego de que usted tiene ya elementos suficientes que le permiten poder razonar, mire, aquí hay un caso, aquí tenemos indicios graves, precisos, inconcordantes, que comprometen la responsabilidad penal de tal o cual persona o de tales o cuales personas, eso ya te lleva a un expediente. Pero tú no puedes, a las 2 semanas de un funcionario que está en la función pública, que de esos 15 días que tiene ahí, se ha pasado la mitad del tiempo recibiendo presión también de compañeros, de diputados, de senadores, visitándolo, de compañeros de campaña que tienen el legítimo derecho a ir a tocar la puerta de esos funcionarios, otros recibiendo el board de los funcionarios que se han quedado todavía mostrándole cómo funciona una u otra institución. Es imposible que alguien tenga de forma seria en 15 días un expediente instrumentado con capacidad para tú poder ponerlo a disposición de la justicia. Eso es imposible. Así es. Y yo le voy a decir lo siguiente. Parece ser que aquí hay un partido de oposición que en su conflicto con el Partido de la Liberación Dominicana quiere que el PRM le haga su trabajo. Tienen que tirarse a la calle, organizar y hacer crecer ese partido. Gracias, man. En otro orden, y brevemente, ahí mismo, señor director, le voy a decir lo siguiente. Si aquí se quiere hacer una verdadera lucha y adecentarse adecentar el tema de la lucha contra la corrupción, no se puede permitir lo que ocurrió en el pasado reciente, que un grupo de chantajistas, incluyendo abogados, organizaciones no gubernamentales que supuestamente luchaban contra la corrupción, se dedicaron a chantajear a funcionarios, a llevar incluso expedientes ante la justicia sin ningún tipo de sustento, de sustento y sin ningún tipo de prueba, que terminaban entonces la justicia rechazando esos expedientes e impedía entonces de que esas personas que realmente tenían actos de corrupción no podían ser juzgados 2 veces por el mismo delito, porque esos individuos se dedicaron en vez de luchar contra la corrupción, a empañar la corrupción y a ser cómplices de los corruptos. Llévatelo, Cundo.